están hablando los americanos. Ok. Si pasamos. Como ya saben, estamos viendo temas de familia y creo que bueno siempre empezar por los comienzos, así que siempre trato de comenzar obviamente por los primeros capítulos del Génesis. Así que obviamente vamos a estar viendo Génesis capítulo 4, algunas cosas de ahí que sin duda nos van a ayudar. Ahora, como todos, no sé si todos saben, pero yo tengo dos hermanas, en realidad una que vive actualmente con mis padres y otra que vive en Argentina, ahí sirviendo al Señor. Y hace algún tiempo atrás, de hecho hace bastante tiempo atrás, una de las cosas que generalmente mi hermana menor o de vez en cuando mi hermana menor hacía era preguntarme de significados de palabras. Entonces ella venía muy feliz a preguntar ciertos significados. Me decía: Ricardo, ¿qué significa propiciación? Y yo muy gentilmente le decía: hermana, ¿para qué existen los diccionarios? Y me miraba con una cara de molestia, me decía: eres pesado. Y yo: sí, tienes diccionarios, busca los diccionarios. Y más de una vez hice exactamente lo mismo y siempre le decía la misma respuesta: ¿por qué existen los diccionarios? Hay hartos diccionarios, buscan el diccionario, ahí está. Ahí hay palabras, hay diccionarios bíblicos que te pueden ayudar con tu pregunta. Y una de las cosas que más y más en el tiempo creo que he visto crecer en ella es el deseo de poder aprender del Señor, y es bueno siempre conocer. Ahora, normalmente también ha pasado en las iglesias sobre ciertas palabras. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué significa esta palabra ahí? O propiciación, expiación, transubstanciación, etcétera, etcétera, etcétera. La gente quiere saber palabras. Bueno, una de las cosas que vemos es que toda la Biblia tiene palabras y nos ayuda, y cada una de ellas son realmente importantes, están dentro de un contexto y necesitan obviamente ser entendidas a cabalidad. Una palabra mal contextualizada puede llegar a decir muchas cosas que no son correctas. Y eso es algo que obviamente no queremos que suceda, ¿cierto? Y creo que muchas veces nos ha pasado que en una conversación alguien como decimos acá en chileno, se subió mal a la micro y está pensando que se está hablando de un tema y en realidad no tiene nada que ver de lo que la persona piensa que se habla. Bueno, en la Biblia pasan cosas semejantes de vez en cuando, de conceptos, ideas que las personas tienen sobre qué dice Dios sobre ciertas partes de la Biblia. Así que obviamente quiero comenzar diciendo básicamente lo que dice el texto en Génesis capítulo 4, verso 1, cuando dice: conoció Adán a su mujer Eva. Y obviamente cuando llegamos a nuestro texto y vemos la palabra conoció, podríamos preguntarnos obviamente inmediatamente sobre esa palabra y preguntarnos, ¿no conocía Adán a su mujer? Es obvio, ¿no? Al hacer al texto, no conocía a Adán a su mujer, si ella fue creada por Dios para ser ayuda idónea para Adán. Y si fue así, ¿qué significa entonces que Adán conoció a su mujer? Y ahí empieza obviamente un dilema interpretativo, o incluso podríamos pensar cómo puede decir que conoció si ya la conocía, que son preguntas legítimas en realidad concernientes a esta palabra. Conoció Adán a su mujer, y es por eso que necesitamos entender lo que esta palabra realmente significa. Ahora, aunque literalmente esta palabra es traducida correctamente como conocer, esto es un eufemismo. Es un eufemismo. Ahora, básicamente un eufemismo es una palabra que es ocupada para explicar una realidad de forma suave o decorosa. Y en la Biblia vas a encontrar muchos eufemismos. Son figuras literarias que se ocupan y que te ayudan a entender, a ideas tabú, que se pueden decir de alguna manera.
De manera que cuando vemos el texto, básicamente el contexto de la palabra, no se está refiriendo en estricto rigor a un conocer intelectual. No está diciendo que Adán conocía intelectualmente, por si acaso, sino un conocimiento íntimo y personal que es llevado a cabo en la relación. Y eso es lo que dice el texto, ¿ya? Y eso es lo que la palabra quiere decirnos, que básicamente Adán estuvo con su mujer Eva, tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Notemos algo interesante de esa misma frase. Aunque Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, esto no significa que la bendición de Dios concerniente a la procreación se anule. De hecho, vemos que ahí, básicamente vamos a ir en el contexto que conoció a Adán a su mujer Eva y concibió. ¿Ya? Y eso es algo que vemos la fidelidad de Dios en básicamente seguir al pie de la letra su promesa y su bendición. Vemos cómo Dios, fiel a su palabra, proveyó de vida por medio de Eva en la concepción de personas. Ahora, algo que se me olvidó mencionar y que es bueno mencionar es que el Génesis es un libro básicamente electivo, de eventos electivos. ¿Qué significa? Básicamente va a escoger a personas, lugares determinados para ayudar a entender la historia de una nación, cómo se originó una nación. Y obviamente en ese contexto empieza a escoger ciertos individuos. Ahora bien, en segundo lugar, necesitamos básicamente observar el principio que esta frase nos muestra, y es que Dios creó una mujer para un hombre. Desde el capítulo 1 de Génesis vemos este principio fundamental en el desarrollo de la sociedad. Fíjense que en Génesis 1:27 se nos menciona un aspecto general de ese principio, cuando dice el Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y fíjense que el texto no dice varones y hembras los creó, sino dice varón y hembra los creó, singular. Y eso básicamente se aplica cuando vemos en Génesis capítulo 2, versos 18 y 22, cuando el Señor, hablando a Adán y en su contexto de la creación de Adán y Eva, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De manera que la ayuda, o básicamente idónea, es una mujer para un hombre, no es unas mujeres para un hombre, por si acaso. Ese es el plan de Dios desde el principio de la creación. Una mujer, un hombre, básicamente hasta que la muerte los separe. De donde obviamente se despliega la bendición de Dios sobre ellos al momento de conocerse íntimamente. Y eso es algo que creo que cada uno de nosotros podemos entender. Ahora, fíjense que el texto no solamente dice ahí: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y después dio a luz a su hermano Abel. Y algo que pasa, obviamente, ahí en el texto, por un lado, si hay algo que debemos entender es de esta familia, sin duda es lo concerniente a estos dos hermanos que se describen aquí como Caín y Abel. Es una de las historias más conocidas, más contadas para niños, pero en realidad creo que a veces no entendemos el punto principal de lo que el Señor ha querido enseñarnos en esa historia que generalmente ocupamos para niños. Y lo que vemos ahí, básicamente, a Caín y Abel, vemos el inicio, básicamente, una palabra, y Dios guió esa palabra para poder ayudarnos a entender lo que Él quería. Ahora, personalmente creo que cuando vemos las escrituras y cómo se expresan concerniente a la concepción, vamos a ver que existen dos formas de describir el acto sexual. En primer lugar, tenemos la palabra conocer, que está aquí en Génesis capítulo 4, verso 1, que aplicada en su contexto tiene que ver con, obviamente, relaciones sexuales, pero también tenemos la expresión se llegó a ella. Es la misma idea. No es que se acercó a ella nomás y dijo hola. Ya tiene que ver con tener relaciones sexuales, y de hecho van a ver en Génesis capítulo 29, verso 23 hacia adelante, cuando Jacob trabaja por Lea hacia Labán y se va a trabajar
7 años Labán por tu hija Lea. Y Labán le dice, ok, 7 años, ningún problema. Y obviamente el texto dice ahí que sucedió que cada noche después que se casó y viene obviamente la noche de bodas, tomó Labán a Lea su hija y se la trajo y él se llevó a ella. Voy a ver la expresión. Ahora vuelvo a decir, no tiene que ver con que dijo hola en la noche, dijo hola esposa y se quedó ahí. Se llevó a ella, tiene que ver un aspecto con relaciones sexuales. De manera que estas expresiones son comunes en el relato de las Escrituras, pero aunque son comunes, tienen una asociación. Básicamente las palabras se llegó o conoció están en muchos lugares de las Escrituras ligadas con la expresión concibió. Génesis 29, al ver el Señor que Lea era menospreciada por Jacob, dice ahí en Génesis capítulo 29, versos 31 y 32, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Rubén. Y exactamente lo mismo pasa en cada uno de los hijos. Si vemos obviamente en el contexto que continuamente dice y concibió otra vez y concibió otra vez y concibió otra vez. Y ahí concibió como 6 hijos. Ahora, cuando llegamos a nuestro texto en Génesis capítulo 4, verso 1, vemos que solo dice una sola vez, conoció, singular, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y el texto sigue, después dio a luz a Abel. De manera que la concepción fue una, pero el dar a luz fueron 2. Ahora, ¿qué quiere decir con todo eso? Básicamente, que Caín y Abel o eran gemelos o eran mellizos. Hay una pura concepción, pero salen 2 personas. Y en cada texto, cada vez que se da luz a alguien, se hace esa expresión, o ese juego de palabras. Se llegó, o conoció y concibió. Pero aquí solamente vemos un juego de palabras, por lo tanto lo más seguro es que Caín y Abel o eran gemelos o eran mellizos. Ambos nacieron en el mismo momento, ambos nacieron de la misma madre, pero ambos tenían distintos destinos. Y interesantemente, yo creo que muchos de nosotros podemos pensar en que más de una ocasión hemos peleado con nuestros hermanos físicos, ¿cierto? Cuando somos niños, yo me acuerdo haber peleado con mis hermanos, aunque les ganaba siempre, pero peleaba con mis hermanos. Yo creo que tú puedes pensar en momentos específicos, cuando después de haber peleado con tu hermana te dieron tu tanda porque a la mamá y al papá no les gusta eso. Y aparte de haber peleado, te daban, ¿se acuerdan? Creo que muchos de nosotros tenemos eso muy marcado. Ahora, fíjense que por un lado tenemos a Caín, de donde su madre Eva, al momento de nacer, dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Interesantemente, la palabra adquirir es la palabra hebrea kaná, que puede significar obtener, comprar o crear. Y obviamente, consecuentemente, en nuestro contexto tiene la idea de crear. Lo que Eva básicamente está diciendo es, he adquirido o creado un varón con la ayuda del Señor. En otras palabras, Eva reconoce y exalta a Jehová, el Dios de los cielos y Rey de la tierra, que ella solo es el medio por el cual el poder de Dios se despliega en el momento de dar a luz. No es facultad del hombre crear vida, es de Dios. Pero Dios ocupa segundas causas. Y ahí está la mujer. Primera causa creativa es Dios. Segunda causa por el medio del cual se crea es la mujer. Y tú puedes ver a tus hijos ahí, y ahí están. Y aquí vemos a una mujer que dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, hablando de Caín. Por otro lado, no se menciona nada acerca de Abel. Si se fijan en su texto, dice ahí, verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y ahí quedó, se acabó. Y nació Abel, ya, y listo, nació. Ahora,
Aunque no se menciona ninguna observación de la madre acerca de Abel, el texto bíblico nos permite distinguir sus funciones en relación a la labor o al trabajo que desempeñaban cada uno en particular. Cada uno de estos hermanos tenían una función particular. Fíjense que el texto dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín, ¿qué fue? Labrador de la tierra, literalmente trabajador de la tierra, eso significa. Y está bien traducido cuando ahí se traduce, para la redundancia, como labrador. Ahora, algo que deben observar es que en ningún caso se menciona que una labor es mejor que la otra en términos de trabajo. Ni en ningún término. De hecho dice, este es esto y este es esto. Este es labrador y este es pastor. Dios no hace una diferencia de labores ni de trabajo. De hecho, interesantemente, la palabra que se traduce ahí como trabajar la tierra es la misma palabra que aparece en Efesios cuando el Señor dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para dar o compartir con el que padece necesidad. Es exactamente la misma palabra. Trabaje con sus manos tiene que ver con labrar. Haga algo. Dios no está haciendo una distinción de trabajos acá. Y pareciera, y algunos he escuchado a veces que quieren hacer esa distinción, pero Dios no hace distinción. Este hace esto y este otro hace lo otro. El texto dice ahí en Génesis capítulo 3 y 4, dice, y aconteció andando el tiempo, después de un buen tiempo, después de haber pasado hartos años, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora, notemos lo siguiente. En primer lugar, tanto Caín como Abel trajeron ofrendas a Jehová. Estas ofrendas no fueron exigidas por parte de Dios hacia Caín y Abel. No es que Dios le dijo, ¿saben qué? Caín y Abel quieren una ofrenda de parte de ustedes. No dice el texto eso. Dice el texto que ellos voluntariamente ofrecieron ofrenda a Jehová. Nació de ellos. Básicamente, en términos generales, si hablamos de ofrenda, esta es la primera ofrenda o acto de ofrenda de un hombre hacia Dios. Y ahí vemos que Dios no les pidió eso, pero ellos lo hicieron así. Ella surgió de la voluntad de estos hombres en darlo a Dios como un acto de adoración. De manera que si ofrecieran estas ofrendas a Dios, muestra la necesidad del corazón por restablecer de algún modo la comunión con Dios. Fíjense que ya en Génesis 3 se rompe la comunión y la relación con Dios, y vemos Génesis capítulo 4, el intento del hombre de querer agradar a Dios, de alguna forma, de poder acercarse y restablecer aquella comunión que se había roto y de aquella relación que se había roto. Quieren hacer algo, y ellos lo hacen básicamente con cosas que ellos pensaban que eran agradables. Ahora, fíjense que de alguna forma ese texto nos muestra la necesidad del corazón hacia ese entonces de poder volver a la comunión con Dios. Por lo tanto, las ofrendas manifiestan de alguna manera un corazón que rebosa de gratitud por la bondad de Dios en la adoración, y eso es lo que hicieron ellos. Querido, la ofrenda que ven acá no es una ofrenda impuesta por Dios. Ellos salió de ellos. Ellos quisieron hacerlo. De hecho, cuando van a Génesis capítulo 13, 14, por ahí, cuando aún Abraham dice que da los diezmos, ¿se acuerdan? Mucha gente ocupa ese texto para decir que, ¿viste? Abraham dio los diezmos. Sí, el problema es que esos diezmos nadie se los pidió. Dios no le dijo a Abraham que los diezmos. Él de su propia voluntad y de su propio corazón decidió dar el diezmo, entendiendo el contexto que era la mejor parte de todo lo que poseía. Él daba lo mejor, exactamente esa era la idea de la ofrenda, dar lo mejor. Por lo tanto, pensar en ese texto como una base para el diezmo es incorrecto, porque ahí es una ofrenda, no es un diezmo, como se establece en la ley mosaica.
En segundo lugar, no se menciona, fíjense, que estas ofrendas hayan sido bajo el régimen levítico. Algunas personas creen que estas ofrendas tienen algo que ver con los levitas. En el periodo de los levitas o de la ley, lo que hacía el levita era, básicamente, si había un pecado, yo iba, llevaba mi cordero, ponía mis manos y de alguna forma el cordero muerto implicaba que él llevaba mi culpa y yo era limpio de mi pecado. Pero eso se establece de Éxodo para adelante. Y de hecho diría casi de la mitad de Éxodo para adelante. Y eso no se aplica en este contexto, porque no hay levitas. No está bajo el régimen levítico. Este régimen, como digo, surgió bajo una otra dispensación y bajo otro pacto, de manera que no se está hablando de que la ofrenda de Abel sea distintiva por cumplir las leyes del pacto, a diferencia de la de Caín, no. Gente piensa, dice, mira, ¿viste la ofrenda de Abel que era una oveja? Pero es que la oveja era lo que Dios quería. Sí, pero eso lo quería mucho más adelante. Está en otro contexto. Aquí vemos dos personas trabajando en dos labores diferentes y ofreciendo dos ofrendas diferentes. No se hace distinción aquí sobre una ofrenda particular en términos levíticos, porque eso no se establece acá, se establece mucho más adelante. Por lo tanto, no se corresponde bajo el contexto. Debemos entender que la ley decía que el sacrificio debía comerse, eso lo hacían los levitas. Tampoco hay algo aquí que se comió. De hecho, no dice en ninguna parte que después, de alguna forma, Abel se comió el sacrificio. No se lo comió. No dice ahí nada. Cosa que el contexto no lo menciona. Y por otro lado, en la ley levita existían las ofrendas de cereal, que eran básicamente hojuelas de maíz, que son cosas del piso. De manera que ninguna de estas afirmaciones que se pudieran dar se corresponden con el contexto de Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 se establece básicamente un acto de adoración voluntaria de parte de Caín y de parte de Abel hacia Dios. Eso sí. Lo que podemos ver ahí básicamente es reconocer la necesidad de adoración de los hombres hacia Dios. Y hay medios legítimos y medios ilegítimos. Lo que sí, querido, podemos ver y observar es lo siguiente, y quiero ser claro en eso, y es que las ofrendas de ambos eran distintivas, la una de la otra, sin lugar a duda. Por un lado tenemos la ofrenda de Caín, que trajo del fruto de la tierra, pero no de los primeros frutos de la tierra. Tú no ves ahí que dice y dijo y trajo a Caín de los primeros frutos de su tierra. No. Dice ahí el texto que trajo frutos. ¿Qué frutos? Pueden ser los más feos, pero trajo frutos. En la ley levita, los hombres tenían que llevar las primicias. Yo creo que muchos conocen, ¿es cierto? Las primicias. ¿Qué eran las primicias? Los primeros frutos. Eso era lo que Dios. Aquí no vemos eso. Aquí nos dice primeros frutos. Dice que Caín trajo una ofrenda de los productos de la tierra. Básicamente, no tenemos idea si eran, por lo menos los primeros frutos no eran. Pueden ser los segundos, los terceros, los cuartos, puede ser. Y es interesante notar eso, que no se menciona, a diferencia de la ofrenda de Abel, en donde se nos dice que trajo de los más gordos de ellas, de las ovejas. En términos humanos, ofreció lo mejor de lo que tenía a su disposición. Dentro de la labor que Abel desempeñaba, él ofreció lo mejor. No solo trajo una oveja, sino la mejor de todas, y el resultado de esa evidencia externa se ve lo que pasó con lo que Dios habló. Y fíjense el texto: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, algo que quiero que entiendan es que alterar o cambiar esto que está ahí va
cosas graves. Generalmente, y como digo, he escuchado predicaciones que dicen, ¿viste? Si es la ofrenda. No, ofrenda no es. Dios pone en orden de tal forma que hace que el hombre entienda algo. Fíjate ahí el orden. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A ver. La pregunta es, ¿por qué no hace ofrenda primero? Si la ofrenda era el punto principal, ¿por qué dice ahí que miró con agrado a Abel y posteriormente miró con agrado a su ofrenda? Si el punto es la ofrenda, entonces Dios se equivocó. El orden aquí está errado. Y el punto aquí no es la ofrenda, es el corazón. Y eso sí es importante. Fíjate que es exactamente el mismo orden para Caín. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. Kay Delich, hablando de eso, dicen, y cito para ustedes, la mirada de Jehová o de Yahvé fue en cualquier cosa una señal visible de satisfacción. Y ciertamente, queridos, lo fue. Dios al mirar a Abel y a la ofrenda y al mirar a Caín, Él no miró la ofrenda solamente, Él miró el corazón. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué está queriendo hacer? Es una de las lecciones que vemos incluso con Samuel. Cuando después de Saúl haber pecado en contra de Jehová, dice, voy a escogerme un hombre conforme a mi corazón. Y anda donde el hijo de Isaí busca ahí a hombre. Y aparece el primer primogénito de Isaí, dice, este es. Y el Señor dice, no es ese. No mires la apariencia. Los hombres miran la apariencia, pero Jehová mira el corazón. Y ese es el punto que digo. Ahí el texto dice, miró Jehová con agrado a Abel. Y eso es lo que pasó. La pregunta es, ¿qué hizo que la ofrenda de Abel fuese aceptable ante Dios a diferencia de la ofrenda de Caín? ¿Qué hizo la diferencia? Si obviamente no se pedía ofrenda, ellos la ofrecieron voluntariamente. Pero ¿qué hizo la diferencia entre una ofrenda y la otra ofrenda? O podríamos preguntar, ¿será que solamente fue el hecho de que Abel ofreció una oveja? El animalito, y el otro no ofreció el animalito, ofreció verduras, papas. O de hecho podríamos incluso preguntarnos, ¿será que esto era el sacrificio que Dios quería y que por eso fue aceptable? Y obviamente el problema de esa suposición de que el sacrificio de Abel era aceptable, ya que esto era lo que Dios pediría más adelante, implica un salto en lo que es la revelación progresiva, insertar algo en el texto que no se corresponde en su contexto. Por lo tanto, no aplica esta suposición. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hizo que la ofrenda de Abel fuese aceptable ante Dios a diferencia de la ofrenda de Caín? Bueno, si tienes su Biblia ahí, mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 4, y ahí tiene la respuesta. ¿Qué hizo la diferencia? Hebreos capítulo 11, verso 4 nos da la respuesta a esa pregunta, y dice ahí en sus Biblias. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ellas. De sus ofrendas. Sí. Y aún muertos, dice ahí, aún habla por ellas. En primer lugar, querido, el hecho de que Abel haya traído de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, es la acción que vemos, básicamente, pero la fe que le acompaña es lo que destaca esta acción. Fíjense que de manera que el libro de los Hebreos destaca este sacrificio calificándolo como más excelente sacrificio en comparación a Caín. No porque haya sido ofrendas diferentes, sino porque esa ofrenda tenía una característica peculiar que la otra no tenía.
¿Cuál era? Que esa ofrenda era dada con fe a Dios y la otra no. Y fíjense qué interesante notar que pasa. No solamente pasó en Génesis 4, pasa aún incluso en nosotros. ¿Qué ofrenda hace la diferencia entre una y la otra? Bueno, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué das dinero? Porque la iglesia necesita plata. Entonces Dios dice, entonces esa es tu intención. Lamentable. Mirado bajo del cielo, bajo del humana. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué ofrendas lo que ofrendas? Ya sea tiempo, dinero, recursos, cualquier cosa. ¿Por qué lo haces? Fíjense, querido, de manera que la naturaleza de la disposición solo se determina por el significado de la ofrenda que Abel ofrecía, básicamente. Lo que le dio significado a su ofrenda fue la intención con la cual Abel la ofreció. Él quería darle lo mejor a Dios. Eso movió el corazón de Abel. Y se destacó en eso. ¿Por qué? Porque dio lo mejor que podía. Y eso es algo destacable aún incluso dentro de las páginas de las Escrituras, que se resalta como un héroe de la fe. Ese Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, mucho más, que llegó al cielo. Imagínense. Abel Ochler dice, y lo cito, fue el sentimiento piadoso por el cual el adorador puso su corazón en la ofrenda, lo que hizo su ofrenda aceptable a Dios. Y eso es, ¿qué hizo el adorador? En este caso Abel, puso su corazón en la ofrenda sabiendo que era para Dios. Y eso hizo que esa ofrenda fuese aceptable. Dios la miró y se quedó complacido con esa ofrenda porque dijo, wow. Entonces hay algo interesante que debemos entender, es que cualquier cosa que hacemos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerla para la gloria del Señor. Si eso es el punto principal de tu ofrenda o de lo que hagas, no lo hagas. Porque es orgullo, es vanagloria, es cualquier otra cosa menos para Dios. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? Podrías estar en tu casa, sentado, cómodo, viendo tele, nadie te molestaría. ¿Por qué vienes? Si tú dices, vengo a adorar al Señor, gloria a Dios, somos dos, somos tres. Vengo a ser obediente a su palabra, gloria a Dios, somos 3 o 4 o 5. Pero si esa no es tu intención, la pregunta sigue siendo, ¿por qué haces lo que haces? En segundo lugar, aunque al leer esta historia podemos ver solo los actos que la acompañan, estos actos manifiestan la fe que tenían. Pero al ver esto, obviamente Caín, el texto dice de este hermano Caín, en vez de alegrarse porque Dios le dijo a Abel, excelente, en vez de alegrarse, ¿qué dice ahí el texto? Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Se enojó. Porque de alguna manera lo que ellos querían era la bendición de Dios. Caín quería la bendición de Dios, sí, pero no acercándose a Dios de forma correcta. Fíjense que algo interesante que quiero ejemplificar tiene que ver con muchas cosas que a veces hacemos. Una de ellas es, Señor, quiere tu bendición. La pregunta es, ¿quieres al Dios que la da? ¿O quieres solo la bendición? Es como un hijo que va a su padre y dice, papá, quiero dinero. Papá, quiero dinero. Papá, quiero dinero. Y bueno, yo creo que en algún momento papá se pregunta, ¿pero me quieres a mí o no? Sí, de vez en cuando. ¿Qué sentirías tú? Bueno, parece que soy más
un sentido bancario aquí, sale en mi frente por parte de mi hijo. De alguna forma creo que hacemos nosotros lo mismo. No nos acercamos a conocer a Dios por lo que Él es, sino por lo que Él nos da. Pero si no te da lo que quieres, seguirías conociéndolo a Él, amándolo a Él, y esa es la cosa. Fíjate que el texto dice ahí que se enojó Caín. Ahora, quiero hablar básicamente o leerles una versión, otra versión de la Biblia de las Américas, que lo dice de una forma más clara para nosotros. El texto de la Biblia de las Américas dice: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado y te codicia, pero tú debes dominarlo. Son diferentes, ¿cierto? Y esa es la idea real. La Reina Valera no se entiende mucho, pero la idea es esa. Es interesante, querido, notar ese pasaje, cómo el pecado es personificado como aquel que yace a la puerta, como un león queriendo cazar el alma de Caín, diciendo: aquí estoy, cerca, por la ira que tenía. Imagínense, Dios diciéndole a Caín, como un padre diciéndole a su hijo: hijo, tranquilo, haz lo correcto, haz lo que es bueno y agradable, pero tranquilo. El pecado yace, está ahí, queriendo inducirte a algo peor, pero debes controlar todo tu deseo pecaminoso. Bueno, veamos qué pasó con la instrucción de Dios a Caín. Fíjense que algo interesante ahí es que Dios le habla a Caín. No dice que le dice en su inconsciente que Dios le habló a Caín, dice: Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Y haz lo bueno, haz lo correcto. Está lo que de alguna forma lo que Dios está haciendo, diciendo: mira, Caín, tu intención, cámbiala. No solo haz lo correcto, sino la intención de tu corazón debe cambiarse a lo que es lo correcto y bueno ante mis ojos. Y vuelve a ver no solamente el acto, sino la intención del acto. Por eso cuando ven a Mateo o algunos de los evangelios, cuando dice que la ira es básicamente el significado de asesinato, es porque Dios ve la intención de por medio, no solamente el acto. Y aquí Dios le está diciendo, le está advirtiendo: ten cuidado, Caín, cuidado. Verso 8. Y dijo Caín a su hermana Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjate, empezó con un enojo. Y no tiene que ver, vuelvo a decir, con algo interno. Solamente, le voy a decir internamente a Caín que no haga eso, ¿no? Dios se lo dijo textualmente. Y algo interesante es que no solamente hay una lucha de parte de Caín, sino que de alguna forma se ve la obra de Satanás en Caín. Fíjense que la Biblia dice que ¿por qué causa mató Caín a Abel? Porque era del maligno. Era del mal, era de Satanás. Diciendo ahí, básicamente la expresión le está diciendo: Caín, ten cuidado, no sea que Satanás llene tu corazón. Cuidado, Caín, que Satanás está como el león rugiente buscando a quien devorar, y tú estás ahí, él no mira. Tranquilo, Caín. Y eso nada. Interesantemente, fíjense que se conjugan las tres cosas más aterradoras para la lucha de un creyente: los deseos de los ojos, básicamente los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y a eso se incorpora en la obra de Satanás. Una cosa interna y otra externa. ¿Qué pasó? Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano?
Y vuelve a hacer la misma pregunta que Dios le hace de alguna forma a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y aquí vemos a Dios diciéndole a Caín, ¿dónde está tu hermano? Vuelve a decir, dime, ¿qué pasó? Y obviamente dice, y él respondió, no sé. Fíjense que hasta Adán, podríamos decir, fue más directo con Dios que Caín. Adán, en el momento de ser sorprendido por Dios, dice, la mujer que me diste, aunque incorrectamente, reconoció hasta cierto grado que pecó. Este no. Él dijo, no sé, Dios, no tengo ni la menor idea dónde está Caín. Recién estábamos jugando y se fue. Y Jehová dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Ups. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu parentela, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. 2 hermanos queridos, nacidos de la misma madre, pero con 2 destinos diferentes. Por un lado tenemos su nombre Abel, que no era diferente a Caín, querido. Era un hombre igual que Caín. Trabajaba, luchaba sin duda para poder ganarse el alimento diario como Caín. Pero lo que distinguió a Caín y Abel fue su fe. ¿Por qué hizo lo que hizo? La pregunta para nosotros creo que es muy gráfica, ¿cierto? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves al Señor? ¿Cómo lo sirves? Y si lo sirves, ¿haces lo mejor para Él? Y si no lo haces lo mejor, entonces eres como Caín. A duras penas. Yo leyendo un libro que hablaba básicamente del cristiano sensual, y a veces decía desde R.C. Sproul, que llamaba a un grupo de creyentes, los creyentes sensuales, y dice básicamente la palabra sensual tiene que ver con dejarse guiar por las emociones, por las ganas. Y él decía, a veces hay una rama de la iglesia que son creyentes sensuales, sus ganas determinan si hacen lo que hacen o no lo hacen. Si hoy día te sientes bien, leo la Biblia. Si mañana no, entonces no la leo. Como si Dios hablara más hoy día que mañana. Queridos, hay algo que hay que entender, es que hay 2 hermanos, 2 destinos diferentes y una fe que califica a aquel que se acerca a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que siempre ministra en nuestras vidas, Señor. Y perdónanos si no hemos hecho las cosas que hacemos, Señor, como a ti te agrada. Perdónanos si la gran cantidad de cosas que hacemos las hacemos por obligación. Generalmente cuando las hacemos así, Señor, las hacemos de mala gana. E incluso, Señor, no nos importa cómo quede. Perdónanos por no considerarte a ti, Señor, en eso, porque en realidad todo lo que debemos hacer es para tu gloria y queremos hacerlo a ti y reconocerte a ti en eso, Señor. Permítenos, Señor, entender lo que hizo Abel, que ofreció más excelente sacrificio que Caín, no por el animal en sí, sino por la fe que depositó en aquel Señor que con él hablaba. Gracias, Señor, porque tú hablas con nosotros y permítenos, Señor, actuar en fe igual que Abel al momento de obedecer y hacer algo para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Pastor.